en esta clase. Y así no queda pendiente la clase para la próxima semana. Así que, y también saludamos a los que nos están acompañando con la grabación, por lo mismo que están en otras actividades hoy. No se preocupen, se entiende, pero pues los que pueden estar aquí presentes para participar y edificar a sus compañeros. Bueno, muchas gracias. Y pues aprovecho para saludar a Alicia. ¿Cómo está Alicia? Buenos Buenos días. días, yo soy del turno de la noche, pero yo acepté su invitación y aquí estoy. Claro que sí. Sí, que no conocen a Alicia. Alicia es, bueno, también mi vecina aquí, por decir, en la República Mexicana, pero también va muy avanzada en los cursos del discipulado. Ya va casi terminando el discipulado, así que Así es. Laura Leticia, buenos días. ¿Cómo está Perla? Graciel, Laura Tlajomulco, ¿cómo está? Cecilia, ya en el Bendiciones, sur, pastor. buenos días. Bendiciones, buenos días. Igualmente, Sandra, Jasmina, ¿cómo está? Buenos Señor días, Eli Uriarte, ¿qué tal? ¿Qué tal? Daniel, hermanito en Guayaquil, Marcela, ¿cómo está? Miriam, Clara Gisette, María, Erma Cuadro, Santi, Juancito, ¿cómo están todos? Ok, ahí algunos nos saludan en el chat, excelente. Pues bien, vamos a comenzar entonces, disculpen la demora. Estamos aquí ya con otro ritmo aquí en la familia, en la casa y bueno, discúlpenme. Ok, voy a poner a grabar la clase, perdón, a compartir las diapositivas porque ya se está grabando y listos. Pues siempre es bueno comenzar la clase con una oración, ¿sí? Em, Ok, esta es la lección 8 de nuestro curso, la última, que pues eh, por un lado, qué bueno, porque ya estamos llegando a la meta de nuestro grupo y a la vez de, pues ya no vamos a estar aquí en este grupo, no, pero igual pueden ir anotándose en otros cursos. De ese tema les tendré noticias también hoy para los que todavía no manejan ese proceso de, a ver, ¿cómo me anoto en otro curso? Bueno, estamos Buenos en fin. días, pastor. Hola, Daniel, ahora sí le escuchamos, ahora le escuchamos. Un gusto, hermano, un gusto. comenzó a llover. Pues bien, entonces, hoy estamos ya Buenos días, bendiciones a todos. igualmente, Marcela, igualmente. Pues bien, hoy estamos en la última día del clase, en el último día de la clase, pero también estamos estudiando los últimos días de la vida de Pablo, ¿ok? Y vamos a ver que hasta el fin de su vida en esta tierra siguió peleando la buena batalla, siguió compartiendo la palabra y pues eso también. Lo mismo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que tenía una vida misional, por decir. ¿Han escuchado ese término? Es como vivir con un propósito y su propósito era eh, anunciar las buenas nuevas. El propósito de Jesucristo, obviamente, en esta Semana Santa vemos muy en claro que era entregar su vida por nosotros, retomar su vida también para nosotros en amor. Bien, ahora sí, oremos. Ahora que ya varios más pasaron de la sala de espera y sí, oremos. Señor Padre Celestial, te doy gracias por mostrarnos en este libro de Hechos la obra de tu Espíritu Santo, que pues, aunque se fue Jesucristo visiblemente de esta tierra, de ninguna manera nos ha dejado solos. Vemos cómo el Consolador, el Espíritu, fortaleció, conmovió, guió a la iglesia cristiana hace 2000 años. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu Hijo Jesucristo y en tu Espíritu Santo, que sigue haciendo lo mismo en nuestro día. Señor, te doy gracias por este grupo, por su compromiso, por su hambre y sed de la justicia tuya,
por su deseo de crecer en tu palabra. Y así que pues pido que también esta lección sea edificante para nuestras almas y nuestro conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok, ok. Hoy muy simple, muy sencillo el objetivo. Vamos a estudiar la palabra, vamos a considerar la última pregunta para la tarea final y bueno, les doy una vista previa también del proyecto final, ¿ok? Bueno, sin perder más tiempo, una disculpa por empezar un poco tarde, pues un poco les cuento para captar, digamos, del tercer viaje misionero de Pablo bueno, unas cositas también de su viaje a Roma. Em, bueno, con estos 5 lugares pueden ver como un bosquejo, la idea de su viaje. Bueno, vuelve de su segundo viaje, ¿ok? Estaba el Concilio de Jerusalén, después hace su segundo viaje, que incluye la visita a Filipos, que estudiamos el martes, ¿verdad? Después, Pablo vuelve de su segundo viaje y esta vez, otra vez, parte, o sea, sale desde Antioquía, ¿ok? Esta vez va por vía terrestre, pasando por lugares que él ya había visitado antes. Pasa por Tarso, pasa por Derbe, Listra, Iconio, lugares así que él había visitado antes, sembrado la palabra en lugares antes y ahora él da seguimiento. ¿Recuerdan eso? Esa es una de las estrategias que vemos con Pablo. No solamente está sembrando la palabra em, y ya se olvida de ellos, no. Sigue trabajando con esos grupos de alguna manera, con cartas, con visitas o mandando sus representantes a ayudar en esos lugares. O sea, seguimiento es una de sus estrategias. Y después llega a un lugar que se llama Éfeso. Éfeso. ¿Han escuchado de la carta de los Efesios? Sí. El lugar se llama Éfeso. Es en la costa de Turquía. Enseguida les muestro un mapa. Ahí es donde quemaron muchos tipo libros o rollos de pergaminos, por decir, de no sé cómo decirlo, magia, magia. Bueno, nosotros más bien diría como tipo brujería, ¿verdad? Brujería es lo que era. Entonces muchos se convirtieron a la fe cristiana y decidieron, no, esto es basura, lo que hacíamos antes de magia y todo, y brujería. Entonces quemaron, hubo una quema de pues idolatría, cosas paganas, por decir. Pero eso también causó problemas. Para muchos, esto afectó sus negocios cuando la gente dejó sus ídolos, por ejemplo, la adoración a la diosa, ¿cómo se llama? Diana, Artemisa, Diana, por decir. Em, y después, bueno, Pablo pasa otra vez a Macedonia. Macedonia, ¿recuerdan? Es la parte arribita de Grecia donde está Filipos y luego baja a Grecia y esta vez, y después, bueno, va volviendo por donde mismo. Ok. Y Pablo hasta de algunos grupos se despide porque ya no los iba a ver en esta tierra, por ejemplo, en Éfeso, y se despide con lágrimas. Se ve el gran corazón de Pablo. Em, bueno, digamos que eso ya tienen una idea. Si quieren ver cómo se vería en un mapa, wow, tantos lugares. Empieza en Antioquía y ahí va pasando a Tarso, a Derbe, Listra, Iconio. Todos estos lugares visitó. Ahí en Éfeso es donde plantó una iglesia, ¿verdad? De los Efesios, ahí en la costa, ¿ok? Sube a Macedonia y luego baja a Grecia, lugares como Atenas, Corinto, otra vez, y luego vuelve, digamos, vuelve casi por donde mismo, al final terminando en Jerusalén, donde se le profetizó a Pablo que, te van a arrestar.
te van a meter a la cárcel, pero pues Pablo sabe que eso también es para la gloria de Dios. Así que compartí todo eso. No es para que ustedes digan, ok, ya me memoricé el tercer viaje de Pablo. No, la idea es para que vean, wow, cómo eran estos viajes. Había visitas cortas, había visitas largas, había visitas en que Pablo visitaba un lugar por primera vez y sembraba la palabra, y había visitas en que daba seguimiento. Em, La verdad es que le veo un poco parecido a lo que tratamos de hacer en Academia Cristo. Por ejemplo, si ustedes están sembrando la palabra de Dios en sus lugares, nosotros tratamos de visitarlos. Llegamos a un punto en que en el discipulado, en que uno dice, pues sí, me está gustando el discipulado y quiero empezar a trabajar junto con ustedes. Y en ese caso, pues nosotros tratamos de visitar por primera vez, seguimiento, animando, ayudando con estrategias, pero sobre todo para orar juntos y colaborar en la obra del Evangelio y hacerlos saber que no están solos. Nosotros tratamos pues, seguir aquí algo del ejemplo de Pablo en Academia Cristo. Los profesores, pues no solamente es una academia en línea, el discipulado sí es todo en línea, pero llegamos a cierto punto, los que quieren ser sembradores de la palabra con nosotros, pues ya podemos dar una asesoría personal en persona. Les hago saber que eso también es parte del programa. No todos desean eso, está bien, nunca vamos a imponer, no se preocupen. Algunos ya quieren, ya tienen su obra, su iglesia, su ministerio y pues obvio, eso se respeta. Pero otros dicen, sí, queremos ayudar con ustedes. Entonces, pero eso es sin presión, sin obligaciones, es para los que quieren, ¿ok? Pero el discipulado, pues eso es para todos y ahí vamos siguiendo. Los que están en su primer curso, este curso, pues los animo a seguir, así lo dejo. Bueno, Hechos 28. Vamos a abrir nuestras Biblias. Casi, me imagino que casi todos tienen en mano una Biblia en casa, pero igual, si no, les pongo una Biblia en la pantalla. Hechos 28. Leeremos solamente hoy versos 16 a 31, ¿ok? Hechos 28, 36 no, perdón, 28, 16 a 31. Lo pongo aquí en la pantalla. Una pausa mientras están buscando eso. A ver los saludos en el chat. Sí, necesitamos lectores. Si quieren levantar la mano para leer, creo que necesitamos 5 lectores hoy. Silvia, Coral, levanta la mano. Sandra, María, Miriam y... Ay, perdón, ya perdí. Bueno, ahí vamos. Si quieren, ahí vamos. Como hay 8 manos, pues puedo dividirlo en 3 versos, más o menos. Lo divido en 3 versos. Sí, solo una pausa para verlos. El chat. Ahí nos saludan muchos. Clara, Yasmina, Santi, Cecilia, María, Sandra, Miriam, Díaz Hernández, buenos días. Silvia, Erma, Limarie, buenos días. Perla, bendiciones. Gracias por sus palabras de ánimo, Perla. Medardo, buenos días. Y listos. Ok. Ahí veo, no bajen sus manos, por favor. Silvia puede leer 3 versos, ¿ok? 3 versos. 16 a 18. Después seguiría Sandra, María, Miriam, ¿ok? Silvia Coral, 16 a 18. Sandra, 19. ¿Ok? Silvia, adelante. Gracias, profesor. Buen día a todos nuevamente. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron unidos les dijo: Hermanos míos,
Yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de Dios, de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Bien, Silvia. Sandra, 19 a 21. Bueno, María empieza en 22. Listo, Sandra. Gracias, Silvia. lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero poniendo los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros, hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni te han venido algunos de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Es palabra de Dios. Gracias. Sigue. Ay, 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 ya perdí. ¿Quién Yo sigue? sigo. Ok, María y después Miriam. Gracias, María. Una disculpa. No. Ujú, dale. Bueno, sin embargo, una cosa queremos, y es que nos diga lo que piensas, porque hemos sabido que en todas partes se habla en contra de este nuevo grupo al que tú perteneces. Entonces, los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegó el día acordado, muchos judíos llegaron a la casa de Pablo. Y desde la mañana hasta la tarde, Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no. Gracias, María. 25 a 27, Miriam. Después Juancito en el 28 a 30, Juancito. Amén. La palabra dice así: y como no se pusieron de acuerdo al retirarse, Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo: ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír, han cerrado sus ojos para no ver ni oír, ni entender bien para que no se conviertan y yo no los sane. Señor Juancito, gracias, Miriam. Buen día, bendiciones. Leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada donde recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, sin impedimento. Ujú, ujú. Muchas gracias, Juancito. Excelente. Gracias, queridos amigos. Y un perdón a los que tenían su mano alzada y no les di oportunidad. No fue con intención. Yo creo que calculé mal el número de manos con el número de versos. Ok, ahora pues vamos a considerar esta historia. Ok. Los sucesos, pues ya saben, la primera pregunta siempre para considerar es, pues es quién es, o sea, quiénes aparecen en estas fotos, estos dibujos que hace la gente acerca de estas historias. ¿Quiénes son los personajes de la historia?
Ay, perdón, vi una mano, pero se bajó. Ahora sí veo varias. Cecilia, adelante. Cecilia Maceli. Buenos días, bendiciones para Buenos todos. días. Los, los personajes me como quiero mucho. Dios Padre, Espíritu Santo, Pablo, los naturales, Publio, el padre de Publio, los enfermos, Castor y Pólux, hermanos de Centurión, el prefecto militar, el soldado que acompañaba a Pablo, los principales de los judíos, varones, y también menciona al profeta Isaías. Ok, gracias. Sí, se menciona Isaías, ¿verdad? Gracias. Bien, gracias, Cecilia. Excelente. María, ¿quiere agregar algo? Pues tuvo muy bueno el aporte. ¿Algo más? Bueno, sí, como ayer, perdón, como el martes se había hablado justamente quién era el que escribía o quién era, por qué decía fuimos, subimos. Yo creo que, bueno, es bueno considerar también acá a Lucas, ¿no es cierto? Además de Pablo, de los soldados, de los líderes judíos, los romanos, el emperador, y si por ahí alguno de los hermanos ven otro, bueno, le dejo ese espacio. Gracias. Ok, gracias. Gracias, María. ¿Alguien más? Miriam, ¿algo más que no se ha dicho? Mencionan también a César. Al César, sí, al emperador, ¿verdad? Al César. Ujú. Em, Prácticamente en ese entonces era la persona más poderosa en el mundo, el César, ¿ok? Entonces, qué interesante que el apóstol Pablo está ya entrando en temas que involucran a los reyes del mundo, por decir, ¿ok? Porque eso es una de las cosas que Jesucristo le dijo a Pablo, de hasta vas a dar testimonio ante los líderes, los gobernantes de este mundo, ¿verdad? Y bueno, eso ya estamos viendo, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente pregunta. Creo que ya mencionaron los principales. Objetos, algunos objetos de interés. ¿Algún objeto de interés en esta historia? No hay tantos, pero hay uno que otro. María, otra vez. No, no, está María bien. otra vez. No, no, está bien, perdón. Adelante. Sí, bueno, pero porque me gusta participar Claro, y claro. aparte de aprender de los hermanos, porque uno aprende, eso es la importancia también de estar en un grupo, ¿no? Se Claro. retroalimenta uno y va construyendo conocimiento. Bien, acá lo más importante de objeto o de lugar es la cárcel, porque yo hoy esta mañana cuando me puse a leer, eh, porque usted dijo, bueno, que miremos también el capítulo del 23 al 28 y lo hice rápidamente y decía, vaya, pobre Pablo, todo el tiempo anduvo, más parte de su vida estuvo preso que otra cosa, pero qué amor y cómo quisiera yo ser lo mismo, digo, mi fe todavía es tan nuevito, es tan un retoño tan chiquitito que él nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios ni de enseñar acerca del Señor Jesús, ¿no es cierto? Bueno, por eso se pasó más tiempo en la cárcel y bueno, en este capítulo, versículo 16, porque si nos centramos realmente en la tarea es a partir del versículo que usted marca y entonces a partir de ese versículo hay una ciudad que llegan a esa ciudad, está la cárcel, está la casa y bueno, no hay, yo por lo menos no encontré otro, otra cosa. Gracias. Gracias, María. Excelentes aportes también. Muchas gracias, María. Y no, nos encanta tener participación. Ahí vemos en el chat muchos aportes.
de que pues ahí Sandra menciona la casa, Graciela menciona las cadenas, Sandra menciona los pergaminos, Alicia menciona también, sí, las cadenas, las cartas, las casas. Ok, muy bien, sí, las escrituras. Ok, bien. Mm, Corazones duros, oídos incapaces de oír, ojos cerrados, ok, físicos o espirituales, bueno, eso no sé si son objetos, objetos espirituales. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Dónde estamos en este capítulo? Cecilia, ¿tiene la mano alzada? ¿O fue de antes? Sí, fue antes, pero le puedo responder, Dale, pastor. dale. En en la isla de Malta, primeramente, ahí estuvo 3 meses, después se embarcaron, llegaron a Siracusa por 3 días, luego a Regio y al segundo día llegaron a Puteoli, luego 3 días a Roma. Y ahí permaneció por 3 años, pasó por varios lados. Ah, sí, sí, gracias. Entonces ese es digamos, el camino que tomó Pablo para llegar a Roma. Excelente. Esos lugares se mencionan en el capítulo. Muy bien. Dentro de Roma, ¿dónde está Pablo específicamente? ¿Cómo está la cosa? Juancito, veo su mano. Gracias, Cecilia. Excelente aporte. Juancito, Juancito Mart. No le escuchamos, señor Juancito. Mentala sangadati kala hakikare. Mentala benda tangga tuark mentah mael nende. Sipaw siya mah binari bukul bahora. Eh, Awa minute man maki ke celular. Sapa. ok, bueno, ¿Me, María, me adelante. escuchó? No, señor, no, no. Ahora, ¿puede Yo repetir su? decía que está lloviendo, pero dice que la historia ocurrió en Roma, Italia, en una vivienda alquilada bajo custodia de un militar. Ah, Ahí fue que ya. ocurrió la historia, de acuerdo a la lectura, ¿no? Ah, ok, ok. Ahora sí, le escuchamos. En Roma, el lugar donde Pablo se hospedaba era una casa, una vivienda alquilada. Perdón. Yo creo que sí dijo, lo dijo bien la primera vez. Yo nada más no escuché. Yo creo que por el ruido o algo. Gracias, señor Juancito. Excelente. Entonces, Pablo no está en la cárcel en esta ocasión. Parece que más adelante, cuando leemos las cartas de Pablo, específicamente segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo que Pablo escribió, parece que en otra ocasión más adelante, casi al final de su vida, Pablo está en Roma otra vez como prisionero, pero esa vez parece que ya sí está en la cárcel, pero esta vez era como arresto domiciliario, ¿verdad? Bueno, no es tan pesado. Puede todavía, vamos a ver que hay una bendición con eso, que todavía puede hacer mucho de la obra del Evangelio. Lo que no puede hacer todavía es andar libremente de lugar en lugar, ¿ok? Pero tiene mucha libertad hasta cierto punto en esta etapa, pero no puede viajar. Eso es lo que no puede hacer. ¿Cuándo ocurre la historia? Sobre todo, como punto de referencia, piensen en cómo empezamos la clase hoy. Después de, ok, ¿alguien quiere, o sea, usando los viajes? Ah, ahí está, Graciela en el chat nos responde en el tercer viaje de Pablo, o sea, terminando su viaje, por decir, queda en Roma. Sí, después de su llegada a Roma, después de 3 días es cuando ahí tenemos, dice que llegó. Y 3 días ya empieza la acción en el verso ¿qué? 17, 18, ¿verdad? Ok. em, y como nos mencionó una compañera antes, el verso 30 nos indica que Pablo se queda aquí en Roma unos 2 años. Miren,
no, aquí en Academia de Cristo no es de que, tienen que ponerle un año a cada evento, a cada cosa, pero a veces la cronología te ayuda. Más o menos estamos por el año 61 después de Cristo. Entonces, lo que sucede, lo que estamos celebrando, bueno, muchos creyentes están celebrando esta semana que Jesús, el día de hoy, Jueves Santo, les lava los pies a sus discípulos. Mañana entrega su vida en la cruz por nosotros y el domingo resucita. Semana Santa, unos 30 años después, ¿ok? En 30 años, todo el libro de Hechos ya ha tomado lugar, ¿ok? Más o menos para darles un punto de referencia. Empieza en Hechos 1 con la ascensión de Jesucristo y termina en Hechos 28 con esto, que Pablo está en Roma en Hechos 28. Estamos hablando de el libro de Hechos se puede decir cubre unos 30 años, ¿ok? Bien, ¿cuál es el problema aquí en la historia? ¿Cuál es el problema que enfrenta Pablo, la iglesia, la obra del evangelio? Em, Vamos con María. María está muy animada para participar hoy. Adelante, compañera. Sí, creo que tengo como uno siempre le pide al Señor, conocimiento, luz, al escudriñar su palabra. Claro. Hoy siento algo muy, muy distinto en mi corazón, no porque termine esta clase que tuvimos, estos encuentros que fuimos teniendo, sino porque hoy fue distinto. La verdad, les comparto que hoy siento algo muy profundo interno, no sé. Yo soy nueva en todo esto, pero nueva en la palabra, en el camino de nuestro Señor y hacer su voluntad. Entonces, estoy inspirada. Bien. Eh, Siempre fue el problema, el evangelio, ¿no es cierto? El predicar el evangelio y el ataque a la iglesia. Es más, Pablo ya en otro capítulo dice, cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. Y yo creo que esa es la respuesta. Siempre fue eso. Si bien él nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios ni de enseñar acerca de él, la iglesia siempre fue muy atacada en esa época y hasta hoy. Si uno hace una mirada objetiva, porque uno puede tener muchas subjetividades, ¿no? Pero la iglesia tiene un papel preponderante en la vida, en la sociedad. Y entonces a muchos no les conviene ciertas cosas y siempre va a ser atacada. Y nosotros hoy, yo ya me posiciono como una cristiana, como una seguidora de Cristo, em, cuando queremos hablar y llevar la palabra, como pasó en mi familia, incluso esta mañana temprano, me decía mi hermana, ¿y cuál es el objetivo de reunirse ahí y hablar de esto? Y ella es cristiana, ella es mucho más cristiana que yo de muchos años, y me hizo esa pregunta y le digo, ¿cómo que cuál es el objetivo? Sí, dicen, ¿cuál es el objetivo de reunirse, de estar martes y jueves reuniéndose para hablar de esto? O sea, ¿con qué fin? Y le digo, con el fin de seguir aprendiendo la palabra, con el fin después de poder incluso, así como yo te digo a vos, que ore para que te pasen los dolores, los malestares, el problema de salud que estás teniendo, que confíe. Por más tormenta que se nos presenta en la vida, que confíe que nuestro Señor va a poder sacarte de ahí, yo creo que vaya objetivo, ¿no? Pero bueno, es ese el punto. El ataque siempre de la iglesia, el descreimiento, esto que yo ya dije en otro momento, la persecución, ¿no es cierto? Eh, Esto de que los mismos judíos y por una cuestión de
ponerse bien con el gobierno de turno o el gobierno de turno ponerse bien con el judío, de no acusarlo a Pablo o de seguir dejándolo a Pablo en la cárcel. Es decir, esa barrera que siempre vamos a encontrar, ¿no? Y que vamos a Sí. tener muchas veces en nuestras espaldas sangrando por llevar el Evangelio. Gracias. Ujú. No, muchas gracias, María. O sea, nos vamos en la obra de Dios, nos vamos a enfrentar con todo tipo de problemas, así que es fácil hablar bien bonito de, mire que el apóstol Pablo, el gran apóstol, el gran misionero, y fácil se nos olvida de todo lo que le tocó en servicio al Señor Jesucristo. En esta Semana Santa, cuando vemos la pasión, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, es bueno recordar que si nuestro Señor, el Maestro Jesucristo sufrió, si Él tomó de la copa un gran trago de sufrimiento, ¿no creen que nos va a tocar también un traguito? Eso es lo que vemos aquí en esta historia. También hay buenos aportes en el chat. Graciela menciona la oposición, el rechazo. Medardo dice que no era libre, dice Graciela. Marie bien menciona que había muchos ojos cerrados espiritualmente, ojos tapados, oídos tapados, perdón, y corazones duros. Ok, muy bien, muy bien. No todos creían, ni veían, ni oían, dice Cecilia. Bien, excelentes aportes. Vamos con Eli, ¿no? Hemos escuchado de usted hoy, Eli. Sí, profesor. Quiero aportar en cuál es el problema. Como ya lo dijeron, el problema era de que era el ataque a la iglesia por hablar el evangelio y aún Pablo de sufrir persecución, de sufrir de ser encarcelado. Incluso en el versículo 16 dice que lo custodiaba un soldado muy aparte le pusieron para que él sea tratado mal. Y también era la incredulidad, ¿no? Incluso Pablo dice, no me encontraron ninguna causa de muerte, pero aún lo siguen tratando mal, le siguen condenando al no encontrarlo nada. Como ya usted dijo, nos da un claro ejemplo que el verdadero y suficiente Pablo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él sufrió persecución, hizo todo inocentemente. Entonces vemos que a los que hablan de la palabra de Dios, a los que compartimos el mensaje, muchas veces inocentemente las calumnias, los falsos testimonios, solamente por hablar de la palabra de Dios. Y en ninguna parte de la Biblia encontramos que los hijos de Dios no sufrirán persecución, más bien sufriremos persecución, aún dice los escogidos, tendremos que sufrir persecución, como usted dijo, como el Señor Jesucristo dio la última copita y de repente de eso cada cristiano tenemos la herencia de pasar por esto en alguna circunstancia de nuestra vida, profesor. Sí, hay que sufrir mucho, todo tipo de pruebas para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y pues es natural, es normal. Mucho de esto, de este tema se trata de expectativas. Muchos creyentes creo que se decepcionan porque creen que, bueno, que miren que todo lo que hizo Cristo por mí y el Espíritu está obrando en ellos. Y cuando llega lo duro, las pruebas, el sufrimiento, el rechazo, se decepcionan y dicen, ¿qué hubo? ¿No estás conmigo, Dios? Porque están viendo con los ojos lo que les enfrenta, pero si nos fijamos en la palabra, en las promesas de Dios, Dios promete sufrimiento, pero también promete estar con nosotros en el sufrimiento. Dios promete rechazo, pero también promete estar con nosotros, fortaleciéndonos y bendiciéndonos en ese rechazo para nuestro bien, nuestra salvación. Francisco, le damos la palabra. Gracias, Eli. Después, Clara. Adelante, Francisco. No hemos escuchado de usted. ¿Sí levantó la mano, Francisco, o ya no?
Buenos días, Francisco. Buenos días, mi pastor. Dios me les bendiga, me les guarde a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Este problema, mi pastor, para mí comenzó en Jerusalén cuando la presión de Pablo lo aprendieron y lo entregaron a los romanos para juzgarle. Pero muy bien Pablo, ese es en el versículo 17 del capítulo 18, donde los judíos entregan a Pablo a los romanos. Pero posteriormente Pablo anuncia aquí en el versículo 25, lo voy a leer, dice de la siguiente manera, en la Biblia contemporánea. Y como se pusieron de acuerdo, al retirarse, Pablo les dijo, bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías, cuando dijo, vean a este pueblo, ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver ni oír, ni entender bien para que no se conviertan y yo los sane. O sea, el profeta Isaías dijo en su escrito, en el libro, que nosotros íbamos a oír, pero no íbamos a percibir aquellas personas, como dice también el Señor Jesús, les dijo, también aparece en la Biblia, que les dijo, porque mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. ¿Por qué? Porque son de mis ovejas. Pero aquellas que no me reconocen, ustedes no me reconocen porque no son de mis ovejas. Entonces el Señor tuvo muy claro en decir que hay unos que van a entender, vamos a reconocer a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y otros que no van a entender porque no van a oír, no van a percibir porque su corazón se ha endurecido como en el tiempo del faraón, que el Señor endureció el corazón del faraón. Ese es mi aporte, mi pastor. Sí, muchas gracias, Francisco. Eso sí, lo que dice usted es el problema más grande, el rechazo al evangelio. Muy bien, muy bien. Juancito, veo su mano. Bueno, la mayoría de los hermanos que me han antecedido han tocado el tema, y el problema consiste precisamente en la incredulidad y el rechazo del mensaje del evangelio por parte de la mayoría de los líderes judíos en Roma. A pesar de la defensa de Pablo, como quiera se produce una división, lo que lleva a Pablo a declarar que la salvación se enfoca ahora en los gentiles. Si es, ¿cómo le digo? Si es que ellos escuchan el mensaje. Es decir, que los hermanos dieron en el clavo. Para mí ese es el tema, el problema central. El rechazo al evangelio y la no creencia de la mayoría de los judíos. Sí, gracias, Juancito. Muy bien. Se resuelve el problema, pues en cierta forma, el rechazo, no, muchos rechazaron y eso, pero eso también es para la gloria de Dios. Eso también cuando se cumple lo dicho por los profetas. Pero Pablo sí, lo que sí puede hacer es seguir predicando en Roma. Lo que sí pasa es que sí hay frutos del Evangelio en Roma. Y en esta ocasión, Dios libera
a Pablo de su cárcel, de sus cadenas y puede seguir todavía unos aproximadamente después unos 4 o 5 años más en su ministerio en esta tierra, antes de su segundo encarcelamiento que parece ser el final de la vida de Pablo en esta tierra. Miriam, adelante. Miriam. Dios te bendiga, profesor. Pues ciertamente todos los hermanos mencionaron, ¿verdad? Pues lo que ya sabemos y lo que ha sido desde tiempos atrás, el corazón endurecido. Eso es el mayor problema de todo. La incredulidad, como decían los hermanos. Y sí, el problema que también tuvo Pablo, ¿no? La limitación de que ya 2 años tuvo que estar pues encerrado. Y el problema en estos versículos que leímos, hermano, pues sí se resuelve en esos 2 años que estuvo atendiendo desde la casa que alquiló, nunca paró. Ujú. Ese es mi aporte, profesor. Sí, muchas gracias. Es cierto, o sea, la obra nunca para y eso pues es lo más importante. El evangelio no se puede encadenar. Nosotros podemos sufrir o puede haber rechazo, podemos enfermarnos, pero la obra nunca va a parar. ¿Ok? Bueno, vamos a las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal en una frase cortita de esta historia? María Peña, adelante. Gracias. Gracias a todos por la paciencia, gracias por el amor que tenemos que tenernos uno a otro, la tolerancia y bueno, estas ganas de participar que me surge. Muchas gracias. Como mensaje central es lo que dijo Pablo, no dejar de enseñar la palabra, el evangelio, servir a los demás, amar sin condiciones y por sobre todas las cosas confiar en Dios. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Quién más? A mí me gustó ese de que la palabra de Dios no se puede arrestar, no se puede encadenar. La obra sigue a pesar de lo que le toca a Pablo. ¿Qué más? Ahí veo unos chats. No hay barreras para predicar el evangelio, dice Sandra. Miriam dice Pablo llevando el evangelio sin límites. Excelente, Miriam. La salvación de Dios. Graciela Medardo dice la predicación del evangelio a pesar de dificultades, oposición. Sí, Alicia dice, no hay cadenas que detengan el evangelio. Excelente, me encanta, Alicia. Lima Yemen habla de la incredulidad. Ok, muy bien, muy bien. La obra sigue, dice Jasmina. La predicación guiada por Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cecilia, gracias. Ofelia, la palabra de Dios crece cada día, sin importar las circunstancias. Muy, muy importante lo que menciona Ofelia ahí de que a veces nos dejamos llevar por las circunstancias, caemos en depresión o triste, porque nos estamos fijando en las circunstancias, pero ahí vemos lo importante que nos menciona Ofelia, la obra, la palabra de Dios crece en todas circunstancias. Marcela, seguir porque la palabra de Dios sigue obrando. Muy bueno, o sea, nosotros seguimos sembrando la palabra porque Dios sigue obrando. Excelente. Bueno, ya creo que tenemos la idea. ¿Algún pecado que observas en esta historia y quieres confesar en tu vida? Kenia, no la habíamos saludado. Buenos días. Adelante, Kenia, después Cecilia. Buenos ¿Cómo está, días. Kenia? Bien, aquí enriqueciéndome ahora, justo dejando participar. Siempre soy como que lo interrumpo igual yo.
Pero bueno, Adelante. igual gracias por la tolerancia, gracias, profe, por todo, por toda su paciencia. De verdad que de los profes de Academia Cristo, usted es el que más nos deja participar a todos con una tolerancia, lo veo así bien apacible. Y bueno, pues muchas gracias, profe. Le bendigo y que Dios siga fortaleciendo esa área en su vida de enseñanza. Bueno, yo quiero rescatar que definitivamente qué pecado veo, creo que el que nos transmite el pecado justo es el judaísmo. Tristemente, nuevamente a través de esta historia, esa parte donde era el pueblo elegido, los judíos eran los que estaban en contra, el pueblo que conocía, el pueblo que tenía todo el conocimiento. Siempre uso estas terminaciones en los doctos porque no era cualquier gente, o sea, no era lo mismo ser creyente o el que oía, porque desafortunadamente por todos los tiempos, ¿verdad? De la historia bíblica siempre ha habido, pues voy a decirlo así, extractos sociales, o sea, como que esa clase media, la alta, la baja, ¿no? Y justo la alta, en ese momento, esa parte de los judíos eran los más doctos porque estaban con los mejores maestros estudiosos de la palabra de Dios, y ellos eran los que se oponían. Y justo el pecado que veo y que puedo destacar y que digo, bueno, es una bendición estar en Academia Cristo, pero que justo todos los que estamos, ¿verdad? No nos lleve justo a ser como esos judíos, esos fariseos, esos escribas, ¿verdad? Que sabían la ley, que sabían las escrituras al derecho y al revés, que traían los pergaminos, dicen en algunos, así como que en su frente y para sacárselos al pueblo, ¿verdad? Gentil, casi, ¿verdad? Aún a mismos judíos de quizás de un sector más bajo, para, como se dice actualmente o en México justo decimos, para darles bibliazos, ¿no? Pero no vivimos la Biblia. Damos bibliazos y ese pecado lo veo de constante. Gente que ya lleva 10, 20 años en la iglesia y que tú los oyes y dices, sí, se saben los versos de memoria, los versículos, y eso no indica que sea malo. El problema es que reflejamos una aparente santidad, justamente como lo hacían los fariseos, los doctos de la ley, pero no lo vivían. Y nuevamente vuelvo a recalcar, como decía Jesús en los evangelios, escúchenlos, o sea, escuchen porque saben la palabra, porque la conocen, o sea, apréndanla. Pero lo más importante es vívanla. Vívanla, y cuando tú la vives la vas a compartir sin necesidad a veces de hablar tanto. La vas a compartir porque van a detectar las demás personas que en ti hay algo diferente cuando hablas. El cómo tú eres, tu sencillez, la humildad en la que Dios te lleva a entender que no somos nada, que dependemos totalmente de Él, que la gloria le pertenece a Él, que solamente somos ese canal, ese instrumento de bendición para su gloria, que no venimos a arrebatarle la gloria como lo querían hacer ellos, de tal manera que justo cuando empezaron a predicar los apóstoles, cuando aún Jesús mismo en vida, no pudieron reconocerlo. De tal manera que a veces yo digo, lo reconoció cuando inició su ministerio y entró a la sinagoga. Jesús lo reconoció un demonio y le dijo, tú eres el santo de Israel. Pero no fue un docto que sabía la ley y que sabía las profecías y que sabía que iba a llegar el Mesías. No pudieron saberlo. Entonces, justo Pablo tiene una carga, aún mismo Pablo no lo reconocía, fue perseguidor de cristianos. Y justo él marca aquí en esta lectura, dice los judíos, y quiero nada más cerrar con el verso 22 de lo que estamos analizando del capítulo de Hechos 28, dice, pero querríamos oír de ti cuando está con el César, bueno, sí, con el César, con el emperador, y dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Es muy importante que vamos a ir por la vida, en la calle, en las iglesias donde te congregas, van a querer oír lo que piensas, van a querer quizás llevarte a jaque, a tambalear de tu fe, como ahorita lo decía Blanca. La gente quiere ver si tú tambaleas, si realmente sabes, si realmente es más hasta de lo que sabes, le amas con tu ejemplo. Y dice, porque de esta secta no es lo mismo si nos podemos ir después, ¿verdad? Quienes estamos en la clase a buscar qué secta y qué es iglesia. Secta era como algo malo, como que buscaban disminuir la obra tan
grande que estaba haciendo Jesús. No era una secta. Lo querían, como tengo que decir esta palabra así, justo satanizar, hacerlo del mal y no del bien. Y le dicen, de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces, justo, no solamente se va a hablar de ti, sino se va a hablar de todos los que están contigo, los que van a compartir. Hay una frase en México, no sé, en otros países dice así: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, por tanto, hay que tratar de ser ejemplares como ese testimonio vivo de que amamos a Jesucristo, porque a quienes tú vayas y le compartan, hay unos que van a estar infiltrados y van a decir, a ver, queremos oír de ti, ¿qué dices? Pero Pablo estaba preparado para eso, y que su obra justo no pare y sea recluida en medio de la adversidad. Eso es todo. Pues muchas gracias, Kenia, por su aporte apasionado. Varias advertencias, aquí hablando del pecado, ¿verdad? Varias advertencias vemos en la historia y pues las identificó Kenia. Esto de hacer un discipulado, amigos, conlleva un peligro, porque como nos dijo Kenia, uno se puede inflar su ego, el pensar que, miren que yo ya me sé mucho. Y por eso en Academia Cristo sí es una academia, sí existen, ok, un certificado, un esto y aquello, pero por lo mismo que nos describe Kenia, que nosotros nos enfocamos más en el lado espiritual y práctico, así de que preparándonos para sembrar la palabra, que en el lado académico, así de que, miren que, que hay que tener maestría y esto y aquello. No es malo eso, pues claro, yo hasta pues tengo, no sé, un diploma de maestría de teología, que quién sabe qué, pero eso es de menos, porque como nos mencionó Kenia, puede uno tener mucho conocimiento, pero sin creer en Jesucristo, sin depender de Él. Y uno puede empezar a depender de su propia justicia, de su propio conocimiento. Y eso es lo que vemos en el pueblo judío y en muchos otros. Ok, ¿algún otro pecado? Muchas gracias, Kenia. Mucho más se dijo. ¿Algún otro pecado que queremos mencionar? Puede ser ese mismo que se nos aplica ahora todavía a nuestra carne pecaminosa, que no está ciego, no quiere oír, no quiere creer. Tu carne y mi carne no quiere, pero también tal vez podemos pensar en una etapa de nuestra vida en que estábamos totalmente cerrados a la palabra, ¿verdad? Que Dios nos, que Dios nos perdona eso. Ok, vamos con Cecilia y después vamos a seguir, amigos. Cecilia, perdón, y yo sé que hay más manos alzadas, Sí, pero chico, necesitamos hablar del proyecto final hoy también. Cecilia. no hay problema. Sí, voy a ser breve porque todo lo dijo la hermana Kenia, pero concretamente creo que el pecado que vimos en esta historia y en todo lo que hemos estudiado en Hechos, realmente siempre está la incredulidad de las personas, la falta de fe, la persecución, el rechazo, y a pesar de todo eso, como realmente Pablo nos deja esa enseñanza, porque nosotros en nuestra vida, cuántas veces nos debilitamos en la fe de todas las adversidades. Entonces, realmente nos ha enseñado un montón todo hechos en la vida de Pablo. Ha sido muy difícil y muchas veces nosotros nos debilitamos ante cualquier cosa simple que vivimos, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es un gran pecado, conociendo la palabra y debilitarnos en la fe ante lo que pasamos. Sí, el conocer la palabra sin fe, eso sí es una gran causa de gran tristeza y que no suceda eso. Bueno, ok, amigos, creo que en cuanto al pecado, pues sí, mencionamos. em, También mencionaría yo así como vemos los obstáculos que enfrentaron a Pablo, se hubiera sido fácil
parar la obra y decir, ya no puedo seguir. Posiblemente nos podría pasar lo mismo de, se está poniendo difícil, no puedo seguir sembrando la palabra. Mira, hay mucho rechazo, no puedo seguir. Mira, me están persiguiendo, me están atacando literalmente pues digamos verbalmente o algo. Estamos tentados a abandonar la obra, dejar de proclamar el evangelio por el sufrimiento. Pues ahora pasando a la pregunta más linda para mí de todo este proceso es, ¿dónde ve usted el amor de Cristo en esta historia? ¿Sí? ¿Dónde ve usted el amor de Cristo en esta historia? Sonia Vargas, ¿levantó la mano o fue antes? Perdón. Sí, pastor, yo solo quería comentar algo, corríjame si estoy mal. Ujú. Yo creo que Pablo lo que más le importaba era fortalecer la fe en los creyentes, ¿no? Porque una forma para distribuir la palabra o para que la fe creciera era hacer que ellos se mantuvieran fuertes en la fe, ¿no? Sí, eso sí, es cuando uno está, bueno, por el lado del pecado, a veces nos toca un sufrimiento y fácilmente nos enfocamos en, ay, pobre de mí. Y Pablo aquí está pensando en ellos. Pablo está pensando en fortalecer la iglesia. Pablo está pensando en, eh, pues, llevar el evangelio a otras personas nuevas que no conocían. Pablo sigue con su actitud misionera, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde ven el amor de Dios en esta historia, amigos? Silvia, Eli. Sí, profesor. Bueno, el amor de Dios yo lo veo en todo lo que hemos leído, en que Dios quiere que aprendamos, que sepamos de su palabra y que la difundamos. Ese es su gran amor para con todos en realidad, ¿no? Porque él está interesado en que cada una de las personas aprendan, conozcan que hay un Dios que nos ha salvado, que nos ha limpiado y que quiere que vivamos con Él, que vivamos justamente esa gran bendición de sabernos salvos, profesor. Amén, amén, Silvia. Eli, un aporte y después Sí, vamos a... profesor. Ujú, dale, dale. Sí. Viendo que en todo el pasaje que hemos leído con hijo de la hermana es el total rechazo a la palabra de Dios y conociendo la escritura, el amor de Dios para nosotros como gentiles, veo en el versículo 28. ¿Qué dice? Después que el pueblo judío tuvo oídos sordos, ojos ciegos, dureza de corazón, en el 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán lo que los judíos no pudieron oír, me imagino yo. Eso lo entiendo, profesor. Y ese amor de Dios lo veo para mi vida como gentil, que aún sin merecerlo, Dios lo extendió para nosotros. Gracias, profesor. Señor Eli, felicito. Esa parte, esa última parte del aporte, esta pregunta tiene, se puede decir dos partes. Identificar el amor en el texto bíblico, que bien lo hizo usted, y me gustó, muy específico, con verso, pero también lo aplicó a nosotros. Eso es importante cuando si ustedes llegan a implementar, a utilizar este método. Un error que veo, un error común es que dicen, miren que la salvación de Dios es enviada a los gentiles. Qué bien, ellos oirán, pero pierden la parte de hacer personal, de dirigir el amor de Dios a los oyentes, a decirles, dice, pues sepan pues que a los gentiles ha sido enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Sería hacer lo mismo que hizo nuestro compañero Eli y decir, ¿ustedes son gentiles? O sea, ¿ustedes son judíos o gentiles? Gentiles, no somos judíos. Entonces Dios también ha enviado esta salvación para ti, para tu pueblo, para tu gente. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de oír. Y gloria a Dios que es el Espíritu Santo
que abre nuestros oídos tapados. Es el Espíritu Santo que abre nuestros corazones cerrados, nuestros ojos cegados. Porque todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios, nosotros incluidos. Eso es algo muy importante con esta pregunta, ¿ok? No solo decir, ellos, nosotros también, ¿ok? Bueno, ese es un buen ejemplo, mucho más que podríamos mencionar que la esperanza de Israel, dice, por ella estoy encadenado, pues ¿qué es la esperanza de Israel? Es Jesucristo, el Mesías. O sea, es por Cristo que estoy encadenado. Cristo Jesús, cuando convirtió a Pablo en el camino a Damasco, le dijo, vas a sufrir mucho por mi nombre. ¿Por qué me persigues, Pablo? Y dice, bueno, ya vas a sufrir mucho por mi nombre. Y Pablo lo reconoce ahora. Estoy encadenado por Jesucristo. Y bueno, ya que Pablo les explicaba, les testificaba, ahí vemos también el amor de Dios. Pablo quedó 2 años ahí predicando, enseñando, escribiendo. em, el ver que Dios no lo abandonó, ni en la cárcel, ni en arresto domiciliario. Ok, amigos, perdón, yo sé que hay mucho más que queremos decir hoy, pero se nos acaba el tiempo. Ahora, simplemente quiero tocar dos cosas más. Las estrategias de Pablo, las estrategias misioneras, que unas adicionales que quiero mencionar. En la pregunta, perdón, en el proyecto final, usted va a comentarnos cuál de estas más le gustó, ¿ok? Elige dos de estas que usted dice, eso me llama la atención, y decirnos por qué te llama la atención. ¿Entiende? Ok, voy a darles una lista y usted puede decir, ese me gusta. Ok, dos que te gustan. Y bueno, ahí ven la estrategia misionera que ahí estaba por todos lados, parece un plato de pasta ahí, espagueti. ¿Qué vemos en las estrategias de Pablo? Flexibilidad. Él tenía un plan, pero sujetó su plan al plan de Dios. Flexibilidad, siempre en su itinerario, abierto a la guía del Señor. Flexibilidad. También su actitud hacia la persecución. En vez de apagarse cuando enfrentado con persecución, en vez de huir, a veces sí, tenían que salir de una ciudad, a veces sí o sí, tenían que, pero Pablo enfrentaba la oposición como una oportunidad para glorificar a Dios. O sea, su actitud cuando enfrentado con persecución. ¿Ok? 2. 3. Pablo llevó a cabo la obra misionera en ciudades estratégicas. ¿Sí? Obvio que Pablo quería que se predicara la palabra en todo el mundo, pero si ven las rutas, los lugares a que Pablo llegaba, mayormente llegaba a ciudades estratégicas, lugares donde había mucha gente, mucho movimiento, donde si Pablo sembraba la palabra, iba a poder llegar a muchas personas, ¿ok? Llegaba a lugares estratégicos. Algo que hemos hablado varias veces, menciono, el cuarto es, Pablo llegaba primero a la sinagoga y de ahí pues eso servía como puente a la comunidad. Empezaba en la sinagoga normalmente, si es que había. 5, pero también vemos que Pablo sí llegaba a la sinagoga, pero en realidad lo que Pablo quería hacer era llegar mayormente a los lugares donde no había iglesias todavía. Quería llegar a lugares nuevos, ¿ok? Otro tema que hemos visto en este curso es esto. Pablo nunca quería poner una piedra de tropiezo ante las personas, solo el evangelio, ¿sí? No quería imponer cosas extras que iban a ser difíciles para las personas adicionales. Ejemplo,
La circuncisión, Pablo no exigía la circuncisión para los gentiles. ¿Ok? Primero, pues porque eso es legalismo, pero segundo, veía que no, eso iba a ser una piedra de tropiezo para muchos gentiles. Si Jesús no exigía, no pedía, pues Pablo tampoco no lo iba a hacer. Pablo capacitó, otra cosa, Pablo capacitaba a otros, ¿ok? Trabajaba en equipo y preparaba un equipo, porque la lección de hoy, pues está ahí por el año 60, 61. En 5 o 6 años, Pablo ya se va a morir. ¿Y quién va a seguir la obra? Así que Pablo siempre trabajaba en equipo y capacitaba a otros, ¿verdad? Igual, Pablo daba seguimiento por medio de cartas, capacitando obreros y visitas personales. O sea, daba seguimiento. ¿Ok? Bueno, esos son unos puntos que quiero que consideren en el proyecto final y usted puede decir, estos dos me gustan, voy a escribir un poco acerca de ellas. ¿Ok? Es para que yo también vea qué es lo que te apasiona en cuanto a la obra misionera, cuáles estrategias te llaman la atención. Ok, es eso nomás. No hay como respuestas equivocadas o correctas. O sea, todo. Esa es una pregunta en que casi no te puedes equivocar. ¿Me explico? Es simplemente abrirme un poco tu corazón y dejarme saber. Ok, ahora, bien, veamos el proyecto final antes de cerrar la clase. Este proyecto final, les voy a pedir que me lo entreguen en 2 semanas. ¿Sale? 15 días. 15 días tienen a partir de hoy. 15 días. Entonces, uy, está muy chiquito. Les muestro. Esto es el proyecto final para la Iglesia Cristiana. Academia Cristo, discipulado, profesor Joel Sutton, marzo, abril, bueno, sí, ya estamos en abril 2026. Ahí pongan su nombre completo, por favor, ciudad y país y la fecha en que va a ser el proyecto. Sección A. Pregunta 1. ¿Qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Nos enfocamos mucho en esta pregunta porque saben que en las encuestas que hicieron ustedes más respondieron que tenían interés en esta pregunta. O sea, ¿para qué existe la iglesia? Esta es la pregunta que quiero que después de leer casi todo el libro de Hechos, ¿qué es lo que observaron ustedes? ¿Ok? Porque espero que vean en el libro de Hechos el corazón de Cristo en la iglesia, ¿ok? ¿Qué es lo que Jesucristo, cuál es la misión que Jesucristo le ha dado a la iglesia? ¿Sí? Porque posiblemente observamos otra cosa en las iglesias hoy en día. Y eso es preocupante, ¿verdad? Queremos volver a la misión principal de la iglesia. Pregunta 2, acerca del libro perdón, el libro, el día de Pentecostés. ¿Cuál fue el propósito del día de Pentecostés? Porque sabemos que hay muchos malentendidos acerca de lo que es el verdadero espíritu pentecostal. O sea, la iglesia pentecostal, tal vez, bueno, no es para hablar de la iglesia pentecostal, pero es de qué se trata en realidad bíblicamente el día de Pentecostés. Pregunta 3, hablamos un poco del uso correcto de ley y evangelio. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos para de qué se trata la ley, de qué se trata el evangelio y cómo usarlos, ¿verdad? Bien. 4, el Señor llamó a Pablo, el violento, el que mataba a los creyentes, porque Dios llamó a Pablo. Toda la gente en el mundo, ¿por qué a Pablo? Y bueno, también puede usted reflexionar un poco de por qué a ti, por qué a mí, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? Bien, pregunta 5. En todo el libro de Hechos vemos que se predica la palabra pues muchos vemos en todo tipo de situaciones, ¿ok?
en la calle, en la iglesia, con judíos, con gentiles, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, pero siempre, siempre, siempre hay algo en el centro. ¿Cuál es el mensaje principal de la iglesia? Y pues, ¿cuál es el nuestro, verdad? Pregunta 6. ¿Cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Ok? ¿Y qué estrategias crees que funcionarían donde vives tú, verdad? Para esa pregunta tampoco, no, pues usted no, prácticamente no puede equivocarse, o sea, no voy a decir, tú estás equivocado, a menos que digas algo muy fuera de lugar. Pero yo nada más quiero que tú estés pensando, pues ahí veo Pablo haciendo esto y aquello, intentando. ¿Qué podría intentar yo? Quiero que ustedes sueñen un poco, ¿verdad? ¿Cómo podrían llevar la palabra, sembrar la palabra en tu comunidad? A lo mejor me van a compartir algo que ya han intentado, que ya les ha funcionado. Pues bien, excelente. No tiene que ser algo nuevo. 7. Explica cómo Pablo capacitaba a otros y por qué es tan importante, ¿ok? ¿Cómo capacitar a otros y por qué? ¿Por qué? Y la última pregunta que acabamos de hablar, ¿ok? Ahí pongo un buen de estrategias que acabamos de mencionar y usted simplemente va a elegir dos y me va a decir, la E me llama la atención, ¿por qué tal? ¿Sabe? ¿Sale? Usted me puede decir la estrategia que le llame la atención. Ahora, por último, esta parte no les había dicho, ¿ok? Esta parte es para ver si estaban poniendo atención en la clase. Les voy a encargar una historia que no leímos en la clase. Es la historia del eunuco etíope. Felipe es un evangelista. El eunuco etíope, bueno, no voy a contar la historia, pero Hechos 26:40. Así que usted básicamente tiene que poner en práctica lo que hemos estado haciendo en cada lección y simplemente abrir su Biblia, ¿ok? Leer la historia y responder estas preguntas, ¿ok? ¿Qué pecado ve usted en esta historia? ¿Qué palabras de amor, del amor de Dios ve usted en la historia pues, obvio, para Felipe, para el eunuco o algo más? Y luego, ¿cómo se te aplica, cómo se nos aplica a nosotros? ¿Y qué, qué pido em, que Dios obre en ti? ¿Qué pides que Dios obre en ti para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Ok? O sea, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios que leíste? O sea, son las preguntas de consolidar prácticamente en forma abreviada. Pausa, preguntas, dudas. Tienen 15 días, sería el 16 de abril. 16 de abril, por favor. Lo voy a colocar, ahora, lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp en dos formas. Así como lo ven en la pantalla, es en Microsoft Word, por si alguien lo quiere hacer en esa forma, en una computadora o tal vez en el celular se puede. ¿Por qué no lo manda en PDF, profesor? También lo voy a compartir en PDF. Excelente, Juancito. Tal cual, justo lo que iba a decir, pero también lo voy a mandar en formato Claro, PDF claro, para que así es más eh, fácil, porque así uno lo... sí, para que lo puedan imprimir y si usted quiere imprimirlo, llenarlo a mano, adelante, bien puede. Pero también Sí. en PDF se puede llenar a veces en el celular o en la compu en PDF también. Cualquier de los dos está bien. Igual si alguien dice, yo no manejo esto de WhatsApp, de Word, puede mandarme Sí, sus nos manda respuestas. el cuestionario, Sí, mándenoslo. sí, sí, puede responder también por WhatsApp. Ajá, puede responder por WhatsApp. Cualquier. Pero sí, voy a mandar el cuestionario en PDF y en Word, en punto doc. Ajá. Muchas gracias. Igual, por WhatsApp me lo pueden enviar. Voy a publicar otra vez mi WhatsApp personal
igual si alguien dice, lo hago en la compu y no tengo WhatsApp o algo, bien, puedo compartir mi correo electrónico si se te facilita, si se te hace más fácil eso. Ok, ahora preguntas, dudas, adelante, una pausa antes de cerrar la clase y despedirnos. ¿Qué preguntas tienen? O sea, prácticamente ya saben que viene en ya han visto, ¿no? La tarea final. Preguntas, dudas. Cecilia, adelante. Después Sí, Laura. profesor. Eh, la pregunta mía era, a partir de hoy al 16, ¿se puede entregar cualquier día o solo el 16? No, perdón. Usted lo puede hacer hoy si quiere. Puedo compartirlo hoy si quieren. Sí, mejor lo comparto de una vez. ¿Para qué esperar, verdad? Ya está listo para compartir con ustedes. Lo comparto hoy en dos formatos y no, si usted lo quiere hacer hoy, adelante. Muchísimas gracias, profesor. Bien puede. Otra cosita, si usted está en su primer curso con Academia Cristo, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué hago para seguir participando? Si usted no quiere, no hay obligaciones. Nunca en Academia Cristo vamos a presionarte, a obligarte, ¿ok? Si usted dice, pues gracias, pero ya no, gracias. Adelante, no hay problema, lo queremos, la queremos, pero no, nunca queremos obligar. Pero si usted dice, wow, esto me gustó, quiero seguir, lo que van a hacer es, lo van a poner a usted en un grupo que se llama Academia Cristo Oficial. Ahora, no se asuste, este grupo, para el curso que empezó el 10 de marzo, por eso dice 10 mar, eh, se va a cerrar dentro de un mes, ¿ok? Así que, porque no queremos saturarlos con grupos y grupos y grupos. Entonces, este grupo dentro de un mes, después del proyecto final y todo eso, se cierra, ¿ok? Son grupos temporales, pero hay un grupo que se puede decir que es permanente, pero no es grupo donde te llegan 50 mensajes al día. Es solamente anuncios oficiales de Academia Cristo. El grupo se va a llamar Academia Cristo Oficial, ¿ok? Muchos de ustedes ya están en el grupo porque ya han tomado cursos antes, pero para los nuevos, les explico, van a poder estar en ese grupo, Academia Cristo Oficial, y de ahí van a poder, ustedes van a poder elegir su próximo curso. El curso, el profesor, el horario, todo eso usted ya va a tener, digamos, libertad para elegir, ¿ok? Para su primer curso lo hacemos, no lo queremos confundir, así que los metemos en un curso, así es más, no hay tanta libertad, digamos, pero de aquí en adelante usted va a tener esa posibilidad de elegir, ¿ok? Laura, Perdón, adelante. sí, esa era mi pregunta, que como yo tomé el primer curso, a eso se refiere, que yo contestaba por medio de WhatsApp y yo me ponían ahí y yo contestaba ahí. Sí, ¿Así es está el que bien. se refiere si yo tomo el primero? ¿Cómo? Perdón, al último, O sea, que ¿este es el primer curso que usted menciona? ¿El que yo tomé primero? Porque este ya sería entonces el segundo. sí, si usted ya tomó curso, sí, ya está usted en el grupo oficial, ¿verdad? Ya Ok. está. Sí, no, va súper bien. Ujú. Sí, Igual, pues sí, como decía ahorita un hermano, pues igual me gustaría más que fuera por PDF, creo le llaman, porque pues sí, también no le entiendo mucho esto, para que yo pueda imprimirlo y pues pueda yo entender más. claro, lo comparto por PDF, Pastor, ujú, disculpe. y después me Ella, lo... ujú. disculpe, pastor, ella lo que dice es que ella presentó las primeras preguntas que son las que envían por WhatsApp. O sea, Mm. este es su primer curso. Y ella Qué pena. ahora es que va a ingresar al grupo Sí, de general, ¿sí? perdón. Gracias Disculpe. por explicar, Clara. Ya saben que soy... Profesor, la hermana está dirigiéndose a las preguntas por WhatsApp, está ella diciendo de los cursos de autodidacta que nos dan al inicio para ingresar a la clase presencial. Ya. Ok. No, muy bien. Ok, ya entendí. Ok, perfecto. Y em, em,
yo me imagino que hay muchas preguntas y dudas. También voy a poner mi WhatsApp personal para que en cualquier momento que tengan preguntas, dudas del proyecto, del curso o de cómo seguir con las clases, para que me hagan sus preguntas, así para que hablemos con calma. Em, bueno, por un momento mejor así lo dejamos Pastor, y... disculpe, es decir, que a ella le va a llegar un mensaje de Academia Cristo Sí, sí, ay, perdón. preguntándole si ella quiere continuar. Y ahí te Sí, envían otro link y la meten en el grupo. Me sí, imagino perdón. que Ah, sí, eso perdón. es lo que ella no sabe. No, perdón, sí, nunca dimos toda la vuelta. Eso sí, es cierto, lo que dice Clara. Entonces, si usted está en su primer curso, va a poder estar sí, le vamos a contactar con ese grupo oficial, Academia Cristo Oficial, y de ahí sí va a poder participar. Ujú. Excelente, va El a poder primero, anotar. el primero que estoy tomando así en vivo con usted ahorita, ese es el primero, pero nada más que hice el primero que mencionaban hace un rato otra persona de que lo fue por medio de WhatsApp. Entonces, el primero en vivo es Sí. el que estoy tomando. Sí, perdón, sí, perdón. Este es el primer curso en vivo, exactamente, porque sí, ya antes había los estudios autodidactas. Gracias. Hay una pregunta de certificados. Pues tengo entendido que manejan un expediente académico en que llevan un registro de los cursos. En realidad creo que el certificado para el discipulado, pues es terminando todo el discipulado. Así que ese es lo que tengo entendido. Profe, ¿y ese certificado tiene alguna validez o solamente es un reconocimiento de Academia Cristo? O sea, como que estuvimos con ustedes, como algo de gratificación por haber participado o tiene alguna validez de algo. Pues yo diría que validez como legal ante gobernación o algo, no, porque somos entidad internacional. O sea, sería un poquito complicado registrarnos con veintitantos países. Entonces no hemos tomado ese paso por digamos, lo complicado que sería. Y por un lado sí nos gustaría hacerlo, pero por otro lado complicaría y tal vez podría hasta podríamos hasta perder el enfoque, em, que es capacitación espiritual. Pero sí, es un certificado oficial de la Academia Cristo. em, o sea, sí es válido, sí es, pero no es como Academia Cristo no le da como una maestría o algo así. No, no es así. Una disculpa. Miriam, pregunta. Sí, profesor, los cursos que, bueno, dicen que nos van a contactar mandándonos el mensaje, ¿son parecidos a este? O sea, ¿se van a hacer igual así donde va a haber interacción? Porque, bueno, entendí que vamos a poder escoger a qué curso nos vamos a poder meter o ahí nos van a indicar la secuencia que lleva. Ah, sí, buena pregunta. Dos preguntas en realidad. ¿Son secuenciales los cursos? O sea, ¿las tienen que tomar en cierta orden? No, son 12 cursos, 13 cursos en el discipulado. El último curso, sí, siempre es el último. Se llama El discípulo hace discípulos, ¿ok? Pero los otros 12 cursos no, son secuenciales. Puede tomarlos en cualquier orden, no pasa nada. ¿Son parecidos? Sí, son por Zoom, son participativos, interactivos. Este grupo estaba un poco más grande, otros cursos tal vez van a ser un poco más en grupos pequeños para que puedan dialogar con más calma. Este grupo sí estuvo un poquito grande cuando empezamos, ¿verdad? Pero también hay diferentes temas para cada curso. Algunos son de Antiguo Testamento, algunos son más de naturaleza doctrinales o teológicas ahora vamos a estudiar el bautismo o vamos a estudiar la oración o los mandamientos o vamos a estudiar qué está pasando en las iglesias en nuestro día para evaluar qué es lo que estamos viendo en nuestra época. Pero bueno, excelente pregunta. Pues bueno, amigos, ¿saben qué? Vamos a cerrar la clase y después yo me puedo quedar unos minutos si hay más preguntas, ¿ok? O sea, no.
Por si alguien ya se quiere ir, pues ya, para que no se sientan mal en desconectarse. Pero pues por mi parte ha sido un placer, un privilegio servirles en este curso. Dios les bendiga grandemente. Espero que sigan en el discipulado de Academia Cristo y que nos encontremos otra vez en cursos, pero pues también van a ver que los profesores de Academia Cristo compartimos algo todos, que es el Evangelio. Hay diferentes personalidades y dones y talentos, hay cursos grandes, pequeños. También ofrecemos a veces cursos para damas, cursos, o sea, hay diferentes cosas que van a encontrar, pero lo que siempre espero que vean es el amor de Cristo en sus compañeros, en sus profesores y en los temas que vamos a hablar. Todo gratuito siempre y todo espero que sea bíblico siempre. Así que pues gracias por la confianza. Tienen a partir de hoy 15 días, que sería hasta el 16, el jueves 16 de abril, para hacer la tarea. Les deseo una feliz y bendecida Semana Santa en Cristo. Vamos a orar. Gracias. Señor Dios, te damos gracias por el libro de Hechos que nos muestra tu corazón y el gran poder de tu Espíritu Santo en la iglesia, moviéndola para llevar a cabo tu propósito, Señor, que es llevar el Evangelio, el amor tuyo, el amor de Cristo a todo el mundo. Señor, pues a nosotros nos corresponde predicar, hacer discípulos, amar y servir. Pues de ahí en más, pues dejamos todo en tus manos. Ayúdanos a confiar en ti siempre, a sufrir con gracia, a sufrir con esperanza, como lo hacía Pablo y como lo hacían los apóstoles. Señor, ayúdanos a sembrar tu palabra en cualquier circunstancia, a nunca darnos por vencidos y ver que tu palabra no puede ser encadenada. Señor, gracias por los alumnos de Academia Cristo y por el grupo La Iglesia Cristiana. Ellos me han sido una gran bendición con sus palabras de ánimo, con su preparación fiel y su participación en cada clase. Yo pido que muevas en cada uno de ellos, que abra sus corazones para que sigan en este discipulado y ellos, para que nazca en ellos el deseo de sembrar tu palabra. Señor, que ellos sean una bendición en sus hogares, en sus comunidades y en todas las naciones. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, quien nos ha enviado su Espíritu Santo, el gran consolador. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias a todos. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Dios me lo Pastor, bendiga. gracias por el todo. curso. Que Dios Muchísimas le gracias. bendiga. Igualmente, Gracias y igualmente. bendiciones para todos. Gracias Bendiciones. por su paciencia, por su Gracias. conocimiento. Bendiga, profesor. Bendiciones, Esther, Dios Patricia. lo bendiga. Bendiciones, Silvia. Muchas Gracias, gracias, pastor. Medardo, Amén. Rubén. Gracias, Bendiciones profesor, a por todos. conocimiento de Dios. Igualmente. Igualmente, Medardo. Eli, Laura, Leticia, Laura. Bendiciones, Laura Saavedra, Ya, profesor, nos Sonia, vemos. Cecilia. Chao, chao, Eli. Nos Gracias, vemos, profesor. Dios le pastor. bendiga, Hasta luego. Francisco, Erma Cuadro, Adiós, Bendiciones. Javier. pastor. Bendiciones, María. Bendiciones, Kenia. Bendiciones, Limarie, Ofelia. Ay, pastor, gusto conocerle. No sé si vuelva a Igualmente. coincidir con usted. Dios Pero, pues, a ver, No, dígame, adelante. perdón. No, No, usted dígame. Dios le bendiga. Dios le Adiós, bendiga grandemente. pastor. Adiós, Sonia. Dios la cuide. Estaremos en contacto. Yo me contactaré Sí, con cada uno de ustedes ya para lo del proyecto final, ¿ok? sí, pastor, Gracias, gracias. pastor. Muchas Hasta luego. Usted gracias. dijo que si queríamos Hasta una luego. petición y yo decía, pues si me puede ayudar a contestar todas. Bueno. No es broma, pastor. Y la otra petición es que me saque 10. Bueno. Ay, no, bueno, pero usted No, dijo pues que si claro. queríamos una, pues yo por eso le estoy diciendo. No, no es cierto, No, pastor, no Dios me hace lo falta. bendiga.
Le va a Muchas ir bien. gracias. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo, ya participaron muy Amén. fielmente. Ya con eso van a estar muy bien. Ay, pues a Muchas ver qué gracias, pasa, pastor. pastor. ¿Qué Que cree Dios que lo me tardo al bendiga. contestar? Ya cuando voy a contestar otra vez, como que el chip otra vez me revoluciona y vienen tantas ideas y tardo. Soy de las que creo que entrego al último, pero sí Sí, los entrego, sí lo entrego. Así que aguánteme y estaremos en comunicación. Y bueno, bendiciones. Hasta la próxima. para usted también, Kenia. Chao, Pastor, una Medardo. Chao, pregunta. Graciela. Chao, Francisco. Adiós, Ah, Jasmina. Miriam, pastor, una bendiciones. Dios me le pregunta. bendiga, mi Así hermano y mi Dígame, pastor, dígame, Miriam. y a todos mis Dijo hermanos que en iba a Cristo mandar su Jesús. número de WhatsApp al grupo donde nos llega lo de Zoom. Sí, perfecto. Les mando Sí. mi contacto, ¿sí? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Yo le agradezco de verdad que Dios lo usó mucho para que pudiera, bueno, yo digo por mí hablo, aprendí mucho. La verdad es que no sabe cuánto me ayudó en poder con las 13 poder entender y comprender más y analizar más la palabra de Dios. Muchas gracias, de verdad, yo le agradezco. Dios A es muy usted. bueno y usa a quien tiene que usar como instrumento para enseñarnos. No, a usted. Esto es solo el Dios les comienzo. bendiga. Ok, muchas Chao, mi bendiciones. pastor, Dios me le bendiga, me le Chao, guarde. Francisco. A usted y a todos los hermanos en Cristo Jesús. Gracias, gracias. Bendiciones a Amén. todos. Chao, Medardo. Chao, chao a todos.